Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien al fondo? ¿Se escucha al fondo? Perfecto. Bueno, muchas gracias, diputados nacionales, a los tres, por decir prontamente sí, estar presente en este Congreso de Maizar. Es un honor para nosotros que, representando a tres bloques de nuestra Cámara de Diputados, estén presentes en tan importante evento para el agro de Argentina. Yo voy a comenzar presentando de a uno, ¿cierto? Van a tener un espacio corto porque el bloque dura 45 minutos. Vamos a empezar por el diputado nacional Luis Picat. Luis es nativo de Jesús María, una ciudad de la provincia de Córdoba. Es un empresario agroindustrial. Fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Luego fue intendente de la ciudad de Jesús María en el periodo 2019-2023 y es reciente diputado, reciente porque en el 2023 asume la banca de diputados y integra el bloque de la Unión Cívica Radical. Así que con esa presentación, Luis, tenés un espacio de tiempo para contarnos algo sobre el agro argentino. Este es un mundo maíz, pero vos sos experto en el agro, por eso te hemos convocado. Bueno, gracias Víctor, gracias Carlos, Luciano, también por acompañar en este panel. Esta mañana hice un borrador a ver de qué íbamos a hablar acá, así que la verdad que el mundo maíz es tan amplio que dividí la presentación en tres ítems. Me parece que es importante hablar del valor agregado, importante hablar de lo que pasa en el norte de Córdoba y en la provincia de Córdoba y después dar un resumen de algunas políticas importantes para lo que es el maíz. Bueno, el tema maíz, y puedo ser seguramente y vamos a ser seguramente redundante en todas estas charlas porque bueno, el principal tema de este congreso es el maíz, pero sabemos el valor agregado que tiene. Pero para nosotros en el norte de Córdoba tiene sumamente mayor importancia el aspecto de tener este cultivo en el norte de Córdoba. Ustedes saben que en Córdoba, sobre todo en la parte de cerdos, del lácteo, la avícola, en la parte bovina y más recientemente en biotanol, son las 4 cadenas más fuertes que tenemos en la provincia. Y yo vengo desde el 2003, que fue cuando empecé fuertemente a trabajar en el norte de Córdoba, en ser una especie de militante sobre el valor agregado. ¿Por qué? Porque estamos a 550, 600 kilómetros del puerto. Había momentos donde de 3 camiones de maíz, 1 se iba solamente a costo de flete. Por lo cual el valor agregado dentro de nuestra institución, que era la Sociedad Rural de Jesús María, desde el 2003 lo venimos pregonando. Así, en diferentes etapas de estos últimos 20 años, pasamos de un camión de 3 a un camión de 4, hoy estamos aproximadamente en un 23% que corresponde a transporte. Eso por un lado. Por otro lado, la sustentabilidad del sistema agropecuario respecto a la rotación. ¿Se acuerdan cuando la soja era un yuyo? Bueno, tenía un sustento ese relato. Porque en la zona núcleo había zonas donde casi hasta 8 veces se sembraba soja y luego maíz. En el norte de Córdoba siempre fue 50%, 50%, a lo sumo 3-1, porque el maíz es muy importante para la sostenibilidad de la humedad en zonas tan calientes como es el norte de Córdoba. Por eso lo queremos mucho y lo apreciamos mucho y por eso somos la provincia que más maíz produce. Esto tiene que estar relacionado no solamente a poder sostener la humedad, sino también proporcionar mayor materia orgánica. También está relacionado a la voladura de suelo, sobre todo los grandes vientos, que luego del desmonte y algunos campos que no han podido dejar sus isletas o no han tenido esa visión de dejar sus isletas, tenemos mucho problema con este tema de las voladuras. En estas 4 cadenas, yo probé todas. En la vida privada tengo una empresa que hace toda la cadena de valor
del sector porcino. Probé el feedlot, probé la avícola, cada una con sus particularidades. Pero la que más me llamó la atención fue el sector porcino. ¿Por qué? Por lo loable que es en el manejo productivo y sus indicadores. Es como una planilla Excel. Cualquier indicador que vos muevas dentro del sistema productivo porcino va a tener su impacto y lo vas a poder medir. Eso es lo que me llamó la atención del sector porcino. Que hoy, ya prácticamente, te diría casi 20 años, donde explotó el sistema porcino del 2005 hasta ahora, pasando de 4 kilos a 17 kilos por habitante, ha crecido tecnológicamente en su genética y en su manera de administrar todo el ciclo porcino. Por lo cual fue uno de los sectores que creció y a la cual aprecio en la tecnología que en los últimos 20 años ha incorporado. Siendo Argentina, junto con Brasil, creo que los que mayor aporte han realizado a nivel mundial. Porque ya los países europeos, por una cuestión ya sea ambiental o de vejez en su sistema productivo, dejó de invertir. Como segundo punto, resumir, aparte de este tema de lo que le comentaba sobre el maíz en el norte de Córdoba, llamar la atención respecto a algo coyuntural que nos pasó, que es el tema de la espiroplasma, del famoso chicharrita. Bueno, algo que vimos a principios de febrero y que lamentablemente gran parte del daño ha sido en la provincia de Córdoba. Por dos cuestiones, calculo. Una por la incidencia en el norte de Córdoba, por la cantidad de maíz. Otra porque en un promedio, no lo tengo muy claro en esta última campaña, casi el 70% de nuestro maíz es tardío. O sea, la fecha de siembra nos llevó a que gran parte del daño producido por el espiroplasma haya sido provocado en el maíz, en Córdoba. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué llamar la atención? Porque en esta cadena de valor que tenemos en nuestra provincia, donde prácticamente el 13-14% de la producción de maíz se da valor agregado en nuestra provincia, es el primer insumo que tenemos para estas 4 cadenas. Si no lo llegamos a tener, tenemos que salir a importar de otras provincias y si esto se hace mucho más grande, salimos a importar a otros lugares. Pero fuera de eso tenemos un impacto muy importante hacia abajo. Todos los sistemas tercerizados, todas las empresas tercerizadas, todo lo que están vinculadas a las 4 cadenas. Por lo cual, para ir finalizando, voy a estar cerca de los 10 minutos, no sé, vos decime, Víctor, porque faltan 3. Bueno, voy a las políticas que deberíamos implementar respecto a los que no has pasado. Por un lado, decirles que Argentina no llega al 30% de consumo propio de su maíz. Depende del año, 75, 70% lo exporta. Brasil, hasta hace poquito, estaba en un 80% de consumo propio. Hoy bajó un 60%. ¿Por qué? Porque aumentó superlativamente su producción, pasando de 80 millones a 125 millones de toneladas. Estados Unidos está en un 82% de consumo propio, donde ha tenido un gran peso específico y algo que creo que va a hablar Carlos, que es el bioetanol. Por lo cual tenemos para crecer muchísimo. Y me parece que una de las políticas que deberíamos asentar a nivel, yo creo, sobre todo Poder Ejecutivo, es el darle valor agregado, que significa que por cada 10% que aumentemos de consumo, 10 puntos directos que aumentemos de consumo interno en nuestro maíz, puede llegar a implicar un ingreso bruto de 9.000 millones de dólares anuales. Imagínense el potencial que tenemos todavía para estar cerca de países, no te digo económicamente iguales, pero con algunas provincias o estados que tienen una estructura parecida a la de Córdoba o la de muchas provincias de Argentina. La apertura comercial, por supuesto, son un país tan cerrado que, para dar un ejemplo, solamente el sector porcino tiene a lo sumo 10 países abiertos. No tenemos tratado de libre comercio,
tenemos aranceles que pagar en prácticamente todos los países. Entonces necesitamos una política de apertura mucho más fuerte, donde el Mercosur yo creo que hoy puede ser una traba, pero necesitamos que nuestro socio más importante, Brasil, también esté alineado a esa política. Bueno, los derechos de exportaciones, si ustedes hacemos cuadros comparativos y un análisis de competitividad con los otros países, vemos que aquellos países que no han tenido derechos de exportaciones son los que más han crecido. Nosotros desde Córdoba, en los últimos 22 años, hemos transferido al gobierno central casi 2.500 millones de dólares por año. Son 48.000 millones de dólares que podrían haber estado en manos privadas, generar valor agregado y posiblemente estos 9.000 millones, si lo multiplicamos por 2, 18.000 millones de dólares más para llegar casi a un 70% de consumo interno en el maíz, podrían ya estar generándose, que significan miles y miles de puestos de trabajo y, por supuesto, un aumento del PBI por cápita sumamente mayor al que tenemos. Creo que es momento, y bueno, este espacio, estos congresos, la mayoría de ustedes que vienen del interior, poder transmitir las virtudes que tenemos en el interior para generar mano de obra, generar valor agregado y aumentar el crecimiento del país, es sumamente necesario y estamos justo en un momento de inflexión donde creo que el nuevo presidente tiene esa visión. Ojalá que se dé luego de mejorar la macro, tener un speech, un discurso, una motivación para todos ustedes en base al desarrollo productivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, sos un apasionado, empresario apasionado ahora en la Cámara de Diputados, es un lujo tenerte. Y ojalá que esa iniciativa del Frente Parlamentario del Agro que impulsa Barbechando se vaya concretando cada vez con más fuerza. Ahora, Carlos Gutiérrez, el amigo Carlos Gutiérrez, coterráneo de Río Cuarto. Carlos fue ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, ya hace varios años atrás, legislador provincial durante 2 mandatos, es diputado nacional reelecto en su segundo mandato y actualmente es el vicepresidente del bloque Hacemos Coalición Federal. Por lo tanto, es una figura muy destacada dentro de esa Cámara. Así que, Carlos, hecha esta breve presentación, tenés los 10 minutos a disposición. Bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias a los colegas por permitirme compartir este estrado y saludar realmente a los organizadores y a los verdaderos protagonistas de esta jornada, porque realmente destacar a su vez en este marco la participación de mucha gente joven. Miren, cuando nosotros nos pusimos, como algunos, casi diría yo, acusándonos, hace ya bastantes años, a mí me tocó ser ministro de Agricultura, acá está el ministro de Agricultura actual de Córdoba, Sergio, está nuestro secretario en materia de energía, de biocombustible y demás, el amigo Mansur, no me dejan mentir. Cuando nosotros nos pusimos del lado del campo en aquellas tristes jornadas, digo, para el país, de la 125, lo hicimos porque teníamos una convicción que seguimos manteniendo hasta el día de hoy. La convicción no surge de otra cosa que de repasar y convivir cotidianamente con lo que es una realidad donde el complejo agroalimentario es uno de los sectores, si no el sector más dinámico de nuestra economía cordobesa, junto con otros que también la destacan. Nosotros dijimos y determinamos claramente que no había, y escúchenme bien, sigue sin haber en la República Argentina un sujeto económico más dinámico que el hombre y la mujer de campo. Esto es lo que nos llevó a practicar, a construir una alianza estratégica en materia de políticas agropecuarias, agroalimentarias,
y cómo en forma conjunta con el sector en Córdoba hemos podido construir desde experiencias que llaman la atención, pero que realmente con todos sus fallos, fundamentalmente por problemas presupuestarios, por ejemplo, lo que son nuestros consorcios camineros, que los manejan ustedes, los productores. Y tantas otras cuestiones y tantos otros programas, el de buenas prácticas. Hoy hemos mudado casi 6.000 vehículos de la flota pública a los biocombustibles, admitiendo cortes del 17 y el 20% según se trate, con la supervisión de Oreste Berta, entonces de público conocimiento de ustedes. No ha habido fallas mecánicas alguna en el monitoreo de esa experiencia. Hemos sancionado una ley propia en este sentido y hemos peleado una y otra vez también en materia de biocombustibles y en esta materia siempre pendiente y siempre llamada a ser superada, que bien definía Luis Picat, y tan luego en una cadena que no dudo en caracterizarla como una de las más generosas que nos ha dado diría yo, la naturaleza. Entonces digo, en esa idea que nosotros tenemos respecto del potencial y del desarrollo y del aporte concreto que el sector tiene que hacer, caemos a una preocupación que yo quiero compartir con ustedes. Bien saben que nuestro bloque, Hacemos Coalición Federal, es un bloque de la oposición, sí, de la oposición. Más allá de cómo lo califiquen muchos de amigable, nosotros somos siempre amigables de todas aquellas políticas y todas aquellas propuestas que consideramos, en primer lugar, que son beneficiosas para Córdoba, para nuestra región productiva por excelencia, para la famosa vaca viva y, por supuesto, para todo el país. No nos interesa demasiado los estilos, ni nos quedamos atrapados dentro de esa trampa de cuño ideologista para no poder avanzar y determinar qué cosas son necesarias cambiar en este país. Por supuesto, con el aporte, las correcciones, los llamados de atención, diciendo las cosas que no nos gustan, porque eso es también el funcionamiento de la democracia. Pero fíjense, fue la ley Bases al Congreso. En su título de energía tenía un capítulo que era el de los biocombustibles. Comenzamos a trabajar, a los colegas aquí les consta, sobre ese capítulo. Abrimos la discusión como corresponde a todos los sectores interesados. Logramos casi, diría, un acuerdo, no digo del 100%, pero casi del 95%. Por primera vez ese proyecto, y el último incluso surgido de la última reunión de la llamada Liga, donde se han incorporado 2 nuevas provincias. San Luis es una y corregime, Sergio, si la otra no es La Pampa. Para conformar ya un todo de 8 provincias en torno a este gran tema que es el de los biocombustibles. Logramos esos acuerdos. Hubo un jugador, y hay que decir las cosas en esta Argentina de hoy como se llaman. Hubo un buen jugador que en otras oportunidades, más allá de que siempre hay excepciones, no jugaba a favor del desarrollo de una ley de biocombustibles. Ustedes saben quién es, el sector petrolero. Incorporamos al sector petrolero por primera vez y dejamos la pretensión de vivir en este país bajo regímenes de protección que son necesarios y de promoción eternos, para dar lugar en algún momento a un marco y a un diseño de ley que hable precisamente de un nuevo marco regulatorio, no solamente promocional. Y allí, a partir de la escala, el sendero, como se dice ahora, que tanto bioetanol como biodiesel tienen en ese proyecto, a partir de esa cantidad de tiempo y de esos logros, estos jugadores también van a entrar en la libre competencia en el mercado. Y sin embargo, para sorpresa nuestra, desapareció el capítulo. Fue retirado el capítulo de biocombustibles. Ahora bien, ¿por qué me detengo en esto? Porque he visto que así como se retiró el capítulo de biocombustibles, se pone absoluto énfasis
en un diseño que espera grandes inversiones, que está amparado en la ley bajo lo que se llama el régimen de inversiones, de grandes inversiones, y que yo acuerdo con el secretario de Energía que nos visitó hace muy pocos días en la Cámara, cuando yo le pregunté cuál era el porcentaje de empresas nacionales que podían, mediante nuestra corrección en algunos aspectos que hacen al RIGI, competir e incorporarlas a esa competencia con los grandes jugadores cuyas inversiones ninguna baja de los 3.000 millones de dólares para arriba, es decir, nadie puede pensar que detrás de esas cifras hay una mirada cortoplacista. ¿Cómo podíamos y cuál era el porcentaje de empresas que estaban preparadas en Argentina para poder ingresar en ese régimen de competencia? 3%, me dijo. 3% de empresas. Con todo lo que significa la importancia que nosotros vamos a seguir dándole a aumentar la competitividad, que la ley contempla muchos aspectos en este sentido, a las famosas pymes, que tantos puestos de trabajo generan en nuestro país. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo, como creo que la mayoría de quienes estamos aquí, por no decir la totalidad, vamos a estar precisamente de acuerdo en que nuestro país necesita desarrollar la minería, necesita desarrollar el gas, necesita desarrollar todos aquellos sectores a los cuales parece estar destinado casi excluyentemente el RIGI. Ahora yo pregunto, esa es la vaca muerta. ¿Quién sustenta la vaca muerta? ¿Y la vaca viva? ¿Y la vaca viva que somos nosotros? ¿Qué es lo que explicaba Luis? Que es Córdoba, primera productor de maíz en el concierto nacional, con inversiones cercanas a los 500 millones de dólares que uno puede imaginar, y vos, Víctor, no me dejas mentir, si estableciéramos una ley de biocombustibles, nada más que en ese sector. Digo, nosotros parecemos esos grupos soportes de un nuevo actor que bienvenido sea, pero que en todo caso está soportado y sigue soportado por nuestro sector. Entonces yo creo que no solamente tenemos que compartir, o yo intento compartir con ustedes esta visión crítica, si se quiere. No hay que quedarse en la crítica. Hoy tenemos una ventana de oportunidades porque el Congreso, al menos en diputados, veremos qué pasa el año que viene, en diputados tenemos o hemos podido salir de esa dictadura de los números que teníamos hasta la gestión anterior. Acá con los colegas hemos trabajado juntos en este tema, y si no con ellos en particular, con muchos de los que integramos distintos bloques en distintas comisiones. Hoy en la Comisión de Agricultura, donde hay varios proyectos, yo he sido quien he presentado uno de ellos, pero hay distintos proyectos. Este nuevo proyecto, se diría novísimo proyecto que ha surgido de la Liga hace muy pocas semanas. Bueno, estamos en condiciones no solamente de tratarlo, sino de tener votos para el dictamen, y estamos en condiciones de decir y de afirmar frente a ustedes que podemos hacer ley de eso que desapareció del capítulo de energía o del título de energía, que es el capítulo de biocombustible. Depende de nosotros. Pero les quiero sumar una cosa más. No depende solamente de nosotros. Depende de que el sector, la vaca viva, vuelva a recuperar, y no quiero ser con esto insidioso, ni quiero acusar a nadie, ni quiero que se tomen mal mis palabras. Yo creo que la vaca viva tiene que redoblar, como lo hizo en otras épocas, su capacidad de gestionar junto con nosotros, que estamos dispuestos a ir para adelante con todos estos temas, porque no quiero mencionar ley de semilla, no quiero mencionar una verdadera ley que merecemos de bioagroindustria, no ese cartón pintado que nos presentó Sergio Massa en la gestión anterior, etcétera. Hay muchísimos temas que abarcar. Pero lo más importante es que está la ventana para sacarlos. ¿Qué necesitamos nosotros los diputados? Obviamente, ver claramente cuál es la prioridad, qué es lo principal y qué es lo secundario.
Y lo secundario es dejar de lado ciertas y determinados protagonismos, por importantes supuestamente que sean, para darle todo el apoyo a las cosas principales que tenemos que sacar. Pero del lado de ustedes necesitamos más apoyo. Necesitamos que toda la institucionalidad gremial del sector recupere una dinámica para pelear por lo nuestro, como lo han hecho otros sectores y están siendo otros sectores. En definitiva, termino con esto, no sé cuánto llevo, estoy pasadito. Termino con esto haciéndoles una respetuosa invitación. Acérquense más con nosotros. Que nadie se moleste porque ustedes se acercan, dan su opinión y presionan. Yo aplaudo que vengan inversiones para desarrollar lo que podemos englobar en un concepto como es el de vaca muerta. Pero yo quiero que la vaca siga más viva que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad me consta que cada vez que estuvimos en el despacho de Carlos, como el de Luis también, nos atendieron con mucha deferencia, nos han escuchado, y Carlos es un gran defensor, diríamos, de los biocombustibles, a tal punto que si Argentina fuese a un corte similar a Brasil, ¿no?, que ahora salta del 27 al 30% en bioetanol, en vez de destinar 1.800.000 toneladas de maíz para bioetanol, sumaríamos otras 5 millones de toneladas de maíz con destino a bioetanol y tendríamos una matriz energética más limpia, porque sabemos que hay un ahorro de un 70% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la huella de la nafta. Así que me consta, Carlos, que sos un gran defensor de los biocombustibles, entre otros temas del agro. Muchas gracias. Luciano Laspina, muchas gracias por estar aquí. Luciano es nativo de Rosario, provincia de Santa Fe. Tiene un largo currículum, ¿cierto? Pero voy a nombrar algunas de las cosas, como que fue asesor de la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Es actual profesor de macroeconomía de la Universidad Torcuato Di Tella. Es diputado nacional desde el año 2015 y llegó a ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y hoy integra el bloque de diputados del PRO. Así que, Luciano, es tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir con Carlos, con Luis este panel. Me siento doblemente intimidado. Primero por estar entre dos cordobeses que son bravos, siendo santafesino, rosarino, como decimos nosotros acá con Alicia, somos de Rosario. Y segundo, por no ser un experto en el sector. No soy un hombre de la industria, no soy un experto en los temas agropecuarios. Me toca a mí darles una visión de la economía y lo que creo que importa a la economía para el desarrollo de toda la Argentina, pero sobre todo de este sector. Quiero empezar diciendo que los tres diputados que estamos acá integramos tres bloques distintos y los tres hemos colaborado y ayudado con la sanción de las leyes que ha enviado el gobierno. Creo que hay que destacar la enorme generosidad política que están teniendo todos los bloques opositores, al menos en la Cámara de Diputados, veremos qué pasa en el Senado, para poder darle al gobierno las herramientas que pidió. Lo digo porque a mí me ha tocado como presidente de la Comisión de Presupuesto y del bloque oficialista en su momento, tener que lidiar con grupos opositores mucho más complicados, digamos, ¿no? Y la verdad es que creo que el presidente Milei debería ser más agradecido con quienes hoy, sin ningún interés político, sin ninguna especulación, ha puesto su voto para darle las herramientas a la Argentina. Podría excluir al bloque del PRO por razones obvias, nosotros lo apoyamos en el balotaje, tampoco nos podemos hacer los distraídos ahora. Pero el caso de Carlos, que también nos ayudaron cuando éramos gobierno nosotros, siempre
Córdoba fue algo especial, pero bueno, Córdoba es especial, no lo digo porque esté rodeado de cordobeses. Cuando voy a Córdoba siempre digo que me siento como en mi casa, porque además nos va bien en Córdoba, salvo en las provinciales. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Así que el punto es, este es un primer punto que quiero destacar. Esa armonía, digo no armonía, pero ese acompañamiento hay que construirlo, digamos, hay que trabajarlo y hay que llevarlo, digamos, ¿no? Y es un activo que hoy tiene, me parece, el gobierno, que no lo puede romper. Y a veces siento que no se hacen los esfuerzos, más bien todo lo contrario, digamos, por preservarlo. Dicho esto, creo que el gobierno está dando pasos importantes, necesarios, imprescindibles para normalizar la economía, una economía que viene de un régimen totalmente agotado, quebrado, un Estado quebrado, un Banco Central quebrado, un proceso inflacionario fuera de control, todo lo que ya sabemos, y el gobierno ha encarado tareas que eran insolayables y, digamos, imposibles de evitar, cualquiera sea el que gane, ¿no? Yo creo que si ganaba Sergio Massa, con algunos matices, iba a empezar a hacer correcciones que eran necesariamente urgentes, para evitar una hiperinflación, para evitar que Argentina vuelva a caer en un nuevo default, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el gobierno ha tomado ese rumbo, creo que la oposición lo ha acompañado, creo que la sociedad lo está acompañando al gobierno sabiendo que es un sacrificio, pero eso no es un cheque en blanco, eso no es acompañar cualquier idea extravagante que se le cruce por la cabeza a alguien, eso es un acompañamiento responsable, ¿no? Los dirigentes medio que vamos a la saga de la sociedad, porque es la sociedad la que está marcando eso, ¿no? Siempre recuerdo, y no, esto no, es aritmética electoral básica, pero no hay que olvidarlo, que en el año 2015 el cambio de paradigma, como era Mauricio Macri, sacó 35, 36% de los votos, y la continuidad, que era Scioli más Massa, sacó 58%. En el 2019, perdón, el 2019, digo bien, ¿no? 23, perdóname, me confundo las elecciones. Eso fue 2015, en el 2019 perdimos. En el 2023, el cambio, que es la suma, digamos, de Patricia más Milei, sacó 56, 55, en la primera vuelta estoy hablando, ¿no? Eso refleja también el Congreso que tenemos hoy, ¿no? El primer paso de ese Congreso. Y la continuidad sacó 36, creo que sacó Massa, que sacó casi lo que había sacado Macri en el 2015. Entonces es la sociedad la que está, esta vez sí, apoyando una transformación, pero eso no implica un cheque en blanco, no implica abrazar banderas, batallas que nada tienen que ver con los problemas de los argentinos, y tampoco implica que haya buenos y malos por el resultado de la elección. Uno de los errores Juntos por el Cambio es haber creído en el 2015 que habíamos ganado la batalla cultural, porque habíamos ganado una elección, y eso no es cierto. Las sociedades van, vienen, buscan resultados, hoy están con vos, mañana van y buscan a otro, y si ven que fracasa, buscan lo que tienen en la góndola. No, va esta marca de agua mineral, no me gustó, voy y busco la que hay. No sé si la mejor, no voy a buscar la Evian, porque no está, eso está en París, acá no está la otra, entonces voy y busco eso. Entonces no hay que marearse, me parece que tenemos que construir una sociedad seria, balanceada, bajar el exitismo, bajar el grado de confrontación. Argentina no está con esta crisis, 50% de pobres, la gente revolviendo la basura para andar alardeando, haciendo espectáculos, o incluso peleándonos mucho en el Congreso. ¿No? Entonces, esa es una segunda reflexión que tengo. O sea, primero, rima con la primera, pero creo que es otro mensaje que quiero pasar. Porque todos interactuamos en política, todos somos parte, digamos, interactuamos con el gobierno, con la oposición, con los diputados, y me parece que este mensaje es importante dar. La economía, el sector necesita, este sector como cualquier otro, reglas de juego estables, necesita una economía estable, necesita que le saquen las retenciones, ¿ok? Y salir del cepo también, aunque ahora la brecha no jode, pero ahora la brecha ya empezó a ser 27. Saben que está el dólar blend, que todo eso un poquito, digamos, mejora la situación.
pero necesita este sector, como el resto de la economía, tener reglas estables, reglas claras y una situación macroeconómica estable. Hoy estamos en una transición, el gobierno heredó una situación caótica y la está llevando como puede. Creo que ha tomado algunas decisiones que han sido mucho más balanceadas de lo que uno esperaba del perfil del presidente, digamos, ¿no? O sea, el presidente ha decidido bajar los costos de la transición, aunque parezca mentira, o por lo menos intentar moderar los costos de esta transición, y a cambio de eso se está comprando unos problemas a futuro. Sería largo, digamos, no tengo tiempo porque ya van más de 7 minutos, pero básicamente el gobierno decidió evitar una gran inflación que hubiese sido probablemente el remedio más rápido para sanear el balance del Banco Central, porque cuando uno quema los pesos con la inflación, automáticamente el Banco Central quema sus pasivos y mejora respecto a sus activos y se termina el problema del Banco Central. Decidió hacer otra cosa. Decidió convivir con una inflación menor en los primeros meses de este año, a pesar de la evaluación inicial. Después, sin haber corregido los precios relativos, planchó la cantidad de dinero y el tipo de cambio. Eso bajó la tasa de inflación de 25 a 5 o 6 que vamos a tener en mayo, pero a costa de una apreciación cambiaria importante y a costa de emitir mucha deuda, porque la forma en la cual empezó a sanear el Banco Central no fue combustionando pesos con la hiperinflación, sino absorbiendo esos pesos con deuda del Tesoro y del Banco Central. Con lo cual es patear los problemas para el año que viene, porque el BOPREAL, que el Banco Central son 10.000 millones de dólares, empieza a amortizar ahora en octubre. Y va a tener que lidiar con esas cosas. Todavía no salió del cepo, se nos está pasando la cosecha y el cepo no, digamos, por lo menos la hoja de ruta de salida del cepo se está prolongando. Y en ese laberinto lo veo al gobierno todavía tratando de ver cómo resolver. Creo que la hoja de ruta de largo plazo es clara: equilibrio fiscal, saneamiento de la hoja de balance del Banco Central, realineamiento de precios relativos, apertura de la economía en la medida que se pueda. No va a ser fácil abrir la economía con un tipo de cambio atrasado y altísimos impuestos. Todavía tenemos que sacar el impuesto país, que recauda 1,5 puntos del producto este año, y es lo primero que hay que empezar. O sea que las retenciones quedaron abajo del impuesto país. Imagínate, el gran desafío del gobierno de Macri era sacar las retenciones. El gran desafío del gobierno de Milei es sacar el impuesto país para después empezar a ver cómo bajan las retenciones. Entonces, los desafíos que quedan por delante son muchos, son grandes. No hay lugar para el exitismo. Yo veo que se habla en tiempo pasado como hicimos, logramos, alcanzamos, desarrollamos, cuando en realidad es haremos, digamos, todo lo que te queda por delante. O sea, esto recién empieza. La sociedad no se puede, digamos, alimentar de una fantasía de que lo peor quedó atrás y ahora viene el rebote en B. Bueno, todo esto es lo que estoy viendo con alguna preocupación, tampoco para tirarse por la ventana, pero hay una dinámica de la macroeconomía y del proceso político que hay que encauzarla bien. Hay que encauzarla sin exitismo, con paciencia, con una mirada de largo plazo, con una mirada estadista, sin caprichos ideológicos o teóricos o narcisistas, porque si no la cosa se va a poner muy complicada, ¿no? Y creo que en ese sentido, ya termino, porque me pasé 46 segundos, lo peor que podemos hacer es tratar de apelar a las viejas recetas. Por eso nosotros, junto con Carlos, acá con Luis, fuimos duros opositores al intento de subir las retenciones en la ley base, en el primer proyecto. Hubiera sido un gran error del gobierno. Un gran error del gobierno. Al principio se lo tomaron a mal, pero después creo que se dieron cuenta. Ni te digo hoy con este tipo de cambio, ¿no? Lo que hubiese sido. Pero así que, nada. Calma, argentinos. Falta mucho. Esto es la primera etapa. Al elefante no se lo puede comer un solo bocado, hay que ir de a poco. Esto va a llevar tiempo. Tenemos que apoyarnos entre todos, oficialismo, oposición, no oficialismo, como somos nosotros. No somos ni oposición ni oficialismo, somos no oficialismo. Y sacar a la Argentina adelante. Gracias. Muchas gracias, Luciano.
Nos quedan 5 minutos, una pregunta muy cortita, arranco por Luciano, y un minuto para la respuesta. El régimen de incentivo para grandes inversiones, si bien por ahí el agro, como decía Carlos, no lo logra aprovechar, pero por ahí puede sacar un poco la pata sobre el agro, ¿no? En cuanto a que estamos asfixiados por la alta carga tributaria. ¿Cuál es tu visión? Un ejemplo concreto, en Timbúes hay un señor, un empresario loco que anunció que va a ser un puerto de 400 millones de dólares si sale el RIGI. Yo imagino que los que van a usufructuar de ese beneficio son los que exportan y son ustedes, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Hay una siderurgia, una planta de acero que se va a hacer en San Nicolás de 300 millones de dólares que está esperando el RIGI. O sea, cuando nosotros pensamos el RIGI el año pasado, tenía otro nombre, porque no era una ley de incentivos fiscales, era una ley de estabilidad fiscal para las grandes inversiones, porque queríamos evitar justamente el riesgo de expropiación, que venga mañana un tipo y te diga te subo los impuestos, te subo las retenciones y te expropio tu fábrica, digamos, ¿no? Entonces, la idea nuestra era darle estabilidad tributaria, algún incentivo al cash flow del proyecto, con amortización acelerada, evolución anticipada de IVA, etcétera, pero no incentivos al OPEX, lo que llama la operación, como está en esta ley que salió, sino al CAPEX, al Capital Expenditure, o sea, la inversión, para que venga la fábrica, cree. Primer punto. Estabilidad, acceso a divisas, porque nadie pone plata en la Argentina si no se puede llevar retorno. Ahora, el RIGI no es para los extranjeros, como es en México, como es en Chile, como es en muchos países que tienen leyes de protección a la inversión extranjera, es para todos los argentinos. El RIGI no es para las grandes, es para las pymes que van a ser proveedoras de las grandes, en Vaca Muerta. El año pasado cuando yo pensé el RIGI, que después llegó esta versión al gobierno, después se fue formando, había varias más allá, venía trabajando en algo parecido, yo pensé, discutía con mi equipo, la mayoría como vos, diciendo, bueno, no, ¿por qué no a las pymes? Yo digo, bueno, ¿cuánto sale una planta de maní? 100 millones de dólares. Bueno, pongamos 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque yo, al ser un régimen de excepción, no lo puedo hacer general. Porque justamente es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque los contratos se pueden litigar ante la justicia si se incumplen. Y para que haya un contrato tiene que haber derechos y obligaciones. Y para que haya derechos y obligaciones tiene que haber alguien que audite que vos cumpliste con determinadas condiciones. Con lo cual no podemos poner un auditor para cada pyme. Porque entonces ahí le bajamos los impuestos a todo el mundo y le damos ese contrato a todo el mundo y básicamente, bueno, era muy engorroso. El RIGI para todos va a venir el día que tengamos una economía estable. El RIGI del maíz va a venir el día que el tipo de cambio esté estable, que no venga ningún gobierno que te confisque, con retenciones cuando viene la crisis, ¿no? ¿Cómo se puede ampliar para que todas las inversiones tengan estabilidad fiscal? Habría que pensarlo. Yo creo que habría que pensar un RIGI para las pymes, un RIGI más a medida, más chiquito, con menos condiciones, más, digamos, porque en el fondo es lo que vos le querés dar a toda la economía. Y creo, insisto, y con esto termino, no es para los grandes sectores, o no debería ser, 200 millones es el doble que 100, es cierto, pero está pensado para que esas inversiones que dudan entre si Argentina no vuelve a las andadas dentro de 3, 4, 5 años, se animen a invertir en un país muy inestable, ¿no? Dicho esto, y termino así, creo que al gobierno sí se le fue un poquito la mano con los beneficios impositivos que incluye el RIGI, que en muchos casos le pegan al OPEX, no solo al CAPEX. Creo que el Senado va a corregir eso. Creo que el Senado va a introducir la norma 256 del año 2020 del Ministerio de Economía, que básicamente te da excepción de aranceles a la importación de bienes de capital en la medida que tengas 20% de capital nacional. Eso la industria argentina lo toma. Imagínate, vienen 30.000 millones de dólares de la planta de YPF, y importa capital por la mitad de eso, y de eso el 20% va a la pyme argentina, es un montón. Así que yo lo veo con buenos ojos, más allá de algunos excesos que pueda haber habido en el proyecto original. Gracias, Luciano. Breve, Carlos, y después tengo una para Luis, breve. ¿Cómo sacamos la nueva ley de biocombustibles? ¿Cómo la sacamos en este año 2024? Muy simple, confiando en la fuerza que tenemos y en el cambio de correlación de fuerza que tenemos en el Congreso. Empezando por diputado, después, por eso yo aclaré, después veremos. Pero en la Comisión de Agricultura tenemos ya de movida los votos para hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros no podemos seguir haciendo? Naturalizando que no se puede. No se pueden bajar las retenciones. Como decía, ¿y cómo se pudo sacar de la ley de base una locura que era seguir subiendo a las retenciones? En el caso nuestro, Córdoba,
lo que significó una economía regional como la del maní. O sea, también íbamos para arriba y fuimos para abajo. Es decir, no naturalicemos que no se puede, sí se puede. Por eso yo pido una vez más que ustedes tienen que tener más injerencia, más dinámica de presión para con los niveles decisorios, incluido, por supuesto, no solamente el legislativo, sino el ejecutivo también. Y hoy estamos absolutamente en condiciones. Ya lo estábamos cuando no había desaparecido el capítulo de biocombustible, porque habíamos, por primera vez en esta materia, ustedes recuerdan, en el marco de cierta determinada provincia, la tuya, los integrados, los no integrados, la discusión, y bueno, mientras las petroleras, bueno, ahora está todo adentro. Bueno, aceptamos que vamos a sacar. Entonces, pero también ustedes tienen que ayudar, eso es lo que digo. Asumimos el compromiso y la vamos a sacar en el 2024. Luis Picat, para cerrar, como experto de maíz, algo sobre espiroplasma, a ver la chicharrita, algo muy breve que te quedó en el tintero. Experto no, lo único que sé es sembrarlo, de ahí en más. Yo creo que tenemos que tomar la enseñanza de lo que sucedió con el espiroplasma respecto al monitoreo, pero el monitoreo de enfermedades de muchas cuestiones, la soja, el trigo, el maíz. Hemos tenido el año pasado una experiencia con la Augeski. La Augeski es una enfermedad en el sector porcino. Tuvimos un foco, el SENASA actuó, la Secretaría de Agricultura actuó y se pudo corregir y estar atento al toque para que eso no se esparza. Pasó lo mismo en su momento con enfermedades aviar. Creo que nos lleva a la reflexión para que juntos trabajemos, no lo hable con Fernando, acá lo tenemos el secretario de Agricultura, pero seguramente lo debe tener en su cabeza y todo su equipo, laburar ex antes, laburar en el monitoreo, donde todas las instituciones y los productores también estén atentos a lo que pasa. De la misma manera que muchos estamos atentos en el mercado del CIBOT de Chicago o de Rosario, estar atentos de lo que pase con las plagas y con las enfermedades. Porque el espiroplasma, la verdad que nos ha dejado una enseñanza muy cara, pero también una enseñanza que la podamos transmitir hacia adelante y tener políticas públicas de monitoreo. Muchas gracias Luis Picat, muchas gracias Luciano Laspina, muchas gracias Carlos Gutiérrez. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.